Hola amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este primer programa para redes sociales. Esperamos que sea una temporada con una periodicidad de un mes. En esta serie de programas que hemos decidido hacer, me va a acompañar Marcelo Jordán. Me da mucho gusto tenerlo porque con Marcelo teníamos la intención ya de hacer hace mucho tiempo atrás esta serie de programas para las redes sociales. Marcelo es ingeniero comercial, es experto en finanzas internacionales y desarrollo sostenible. Tiene una larguísima trayectoria en organismos internacionales. Es boliviano, pero hace muchísimos años ya no vive en Bolivia. Nosotros ya lo queremos jalar, queremos ver los mecanismos para que Marcelo se vuelva, pero bueno, coincidimos con Marcelo en el interés de traer varios debates que están de pronto gravitando en el concierto internacional y que hacen a la coyuntura nacional y que de pronto nos vamos a ayudar con miradas de expertos internacionales con la idea de contribuir realmente sanamente al debate de temas que son importantes, que son profundos y que de pronto tocan a todas las realidades más allá de Bolivia, pero también, por supuesto, a la nuestra. Marcelo, muchas gracias por estar hoy, por esta idea, por acompañarme en esta iniciativa. Estoy muy contenta. Muchas gracias. Susana, es un gusto y un placer estar aquí presente y ver que por fin estamos pudiendo hacer realidad esta idea. Como tú mencionaste, está sucediendo obviamente mucho en el mundo. Estamos viviendo una etapa bastante, yo diría, histórica en diferentes aspectos, en aspectos tanto de desarrollo sostenible como también aspectos políticos, geopolíticos, etcétera. Y todo eso, ese contexto tiene implicaciones no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Entonces, creo que vale la pena revisar cuáles son las ideas, los conceptos, el conocimiento que se está discutiendo a nivel global, a nivel internacional, y poder vincularlo y poder hacer sentido de cómo eso se conecta con lo que se discute a nivel de país, en este caso a nivel de Bolivia, y cómo puede informar y ayudarnos a entender mejor los procesos tanto internos del país como también cómo eso hace que el país se relacione con el resto de la comunidad internacional. Mi corazón obviamente está en Bolivia y siempre trato de ir, no pierdo la oportunidad de ir y bueno, esta es una forma también de reconectar no solamente con tu audiencia, sino también con todo el país, así que un gusto estar aquí. Gracias, Marcelo. A ver, nos vamos a introducir a este tema, a este primer tema de programa. Estas semanas estamos viviendo con asombro algo que pone en riesgo la vida, la forma de vida de muchas familias, cientos de hectáreas, miles de producciones, cientos de miles de producciones de alimentos han quedado en la nada porque tenemos fuego, que se ha encendido fuego, tenemos incendios en 7 de los 9 departamentos del país. Nuestras esperanzas están puestas en que llueva, ¿no? En que llueva lo más pronto posible. Estamos esperando la lluvia desde finales de noviembre, que se anunciaba las 2 últimas semanas de noviembre. La lluvia no está llegando, ¿no? O de pronto alguna solamente muy esporádica. Y el cambio climático se hace cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, no solamente en lo que acabo de mencionar, que tiene que ver con la seguridad alimentaria nuestra, sino solamente basta levantar los ojos y mirar y vemos que los nevados, esa gran cadena de nevados que teníamos a la vista en la ciudad de La Paz, por ejemplo, cada vez es más pequeña, cada vez está menos, viste menos de blanco como estábamos acostumbrados. Santa Cruz siempre ha tenido un clima tropical, un clima caliente, pero estas semanas ha tenido temperaturas históricas que han ido algo más allá. Esta semana Santa Cruz ha sido un verdadero infierno, por encima de 40 grados. Eso sí, temperaturas históricas, por supuesto. Los valles, que normalmente en esta época enverdecen el paisaje, ahora se encuentran en un desconcertante vestido amarillo. Hace pocos días estaba en Tarija, que es de donde yo soy, como todos ustedes saben, y ese verde en el que uno se regocija realmente cada que va en el verano, está amarillo, ¿no? La gente en Tarija, como en otros lugares del país, está esperando realmente que llueva. El cambio climático es un fenómeno geológico que
que responde a procesos de pronto naturales. Sin embargo, hace más de 100 años este fenómeno ha sido provocado o acelerado, digamos, por la intervención humana. La actividad industrial basada en la combustión fósil ha acumulado gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera planetaria, llegando a niveles que amenazan cambios cruciales en las temperaturas globales promedio y los consecuentes cambios en los patrones climáticos de cada región, lo que explicábamos, ¿no? Esto tiene consecuencias devastadoras para nuestro hábitat y sin intentar ser alarmista es que las tiene, ¿no? La institucionalidad en el mundo se ha puesto en campaña, lo hemos visto en diferentes momentos, hemos visto que se han celebrado conferencias, acuerdos, pero creo que le está resultando muy difícil pelear con nuestros modos de vida, ¿no? Y con una multimillonaria industria que de pronto se niega a producir menos o se niega a transformar sus modos de producción. Esta noche vamos a hablar en nuestro programa de lo que hemos denominado cambio climático, perspectivas actuales y resultados de la COP27. Un tema bastante árido, un tema bastante duro, pero creo que es un tema de absoluto interés para lo que ahora mismo en Bolivia, lo que en efecto nos está pasando, que es una tremenda sequía. De alguna manera, todo lo que vamos a hablar esta noche explica lo que estamos viviendo en nuestro país. Quiero empezar con Daniel. Daniel es nuestro invitado de hoy. Daniel Klein es experto internacional en Derecho Internacional. Él es abogado, doctor, de hecho, doctor en Ciencias Jurídicas, es experto en cambio climático y en el Acuerdo de París. Daniel es asesor internacional del Secretariado de la Convención de Naciones Unidas para el Clima. Y además tiene una ONG y desde el mundo privado, por llamarlo de alguna manera, también se mueve en temas de explicación jurídica, sobre todo en lo que significa el tema del cambio climático y bueno, los derechos supongo que ambientales también de los países y de las personas, ¿no? Fundamentalmente. Así que Daniel Klein, te doy realmente la bienvenida, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo estar aquí porque vamos a hablar esta noche de un tema que hoy día se ha hecho carne en Bolivia, ¿no? Hablábamos de los incendios forestales en la gran mayoría de nuestro país, etcétera. Y lo que quisiera, Daniel, es que le cuentes a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, de manera muy breve, qué es la Convención por el Cambio Climático y qué significa el Acuerdo de París. Bueno, muchas gracias Susana y a todo el equipo. Es un placer estar aquí en este programa y de poder ojalá contribuir un poco del punto de vista internacional, porque claro que el cambio climático hoy en día, cada año, cada mes se siente más los impactos, pero no es un tema nuevo. Los estados se dieron cuenta que el hombre, el ser humano, está cambiando el clima con sus actividades, con sus emisiones que produce con la quema de energía fósil en primer lugar, ya en los años 1980 y 90. Entonces, en 1992 adoptaron la Convención Marco bajo el techo de Naciones Unidas, entonces un tratado internacional universal, donde todos los países miembros de Naciones Unidas pueden ser miembros, y de hecho lo son. Son 198 países, básicamente todos los países y gobiernos de este mundo son parte de este convenio marco. Eso ya estableció un marco internacional de colaborar, de empezar a tomar acciones y de medir las emisiones, etc. Luego hubo un intento con el protocolo de Kioto de obligar a los países que han causado la gran mayoría de las emisiones, que son los países industrializados. En 1997 entonces se adoptó el protocolo de Kioto con metas concretas para cada país industrializado de bajar
las emisiones anuales de dióxido de carbono, pero también de otros gases que contribuyen a este efecto invernadero que llamamos, que es la causa del calentamiento de la Tierra. Y luego, 15 años después, o ya 10 años después, se hizo un nuevo intento de negociar un acuerdo que cubre todos los países, porque sí es importante que los países industrializados van adelante y cortan sus emisiones y también proveen apoyo a los países en desarrollo. Sin embargo, la comunidad internacional se dio cuenta que necesitamos un acuerdo que ahora embarca a todos los países, con una contribución de cada país, aunque sea chiquitita o grande. Entonces, eso fue la idea que llegó al Acuerdo de París, que se adoptó en 2015 en París. Está bajo el convenio marco de Naciones Unidas, es todo un sistema internacional. Y ahí, en el Acuerdo de París, todos los países nuevamente son parte. Faltan solo 3 en este momento que no son parte, pero sí tienen 194 países que forman parte del Acuerdo de París. Y si queremos entrar un poco al detalle cómo funciona, podemos hacerlo, pero lo más importante es cada país tiene una contribución nacional a una meta global. Hay varias metas globales. La más importante es que los países, todos conjuntos, se pusieron de acuerdo que más calentamiento, más que 1.5 grados encima de los niveles antiguos, no podemos tolerar, porque más allá de los 1.5 grados Celsius de calentamiento, vamos a llegar a escenarios como ya lo ven en Bolivia, pero mucho peores y mucho más frecuentes y en todo el globo, básicamente. Entonces, eso es el esfuerzo internacional. Tenemos una meta común y cada uno tiene que contribuir. Y hay muchos más mecanismos bajo del Acuerdo de París, obviamente, que lo hace un poco complejo, pero sí es un tratado inclusivo con todos los gobiernos y todos los países del mundo participando. Daniel, a ver, yo tengo una pregunta que hacerte, o dos en realidad, ¿no? Primero, solamente por curiosidad, preguntarte cuáles son los países que no están inscritos en este acuerdo. Y la segunda es que hay mucha información, y es la central en realidad, hay mucha información sobre cuáles son los países que de pronto firman, otros por qué no lo hacen, otros que presentan reparos al momento de firmar estos compromisos. Y también un tema que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que si bien existen compromisos que exigen mucha contribución o exigen la contribución a países que contribuyen menos, ¿no? al tema del cambio climático, que otros que contribuyen más y que de pronto además uno escucha las declaraciones que escucha y que se resisten a firmar, ¿no? Entonces de pronto se exige a los chicos que su contribución de pronto es menor, y con los grandes, bueno, ¿qué es lo que pasa? O estoy alrededor de pronto de mitos también, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que son Siria, Irán y Somalia que no han firmado el Acuerdo de París, pero puede ser que me equivoco, pero nadie de los grandes. El ejemplo de un estado grande son los Estados Unidos, que se han retirado para el gobierno de Donald Trump en 2016, pero volvieron bajo la nueva administración en 2020. Entonces, como es un tratado internacional que un Estado participa voluntariamente, siempre tiene como última posibilidad también un gobierno puede retirarse con un año de tiempo. Eso es una excepción muy grande y no lo hemos visto, casi nunca lo hemos visto. Lo hemos visto en el caso de Estados Unidos bajo Trump, sí, pero volvieron y hoy en día no hay ningún país significante que no sea bajo el Acuerdo de París y con sus obligaciones del Acuerdo de París. Ahora, ¿cuáles son? Es cierto que cada país tiene la obligación de definir una contribución, cómo contribuye a la lucha contra el cambio climático, pero lo
determina. Cada país nacionalmente lo determina. Entonces, incluso un país chiquitito, pero no es cierto que el acuerdo requiere más de los chiquitos de los grandes, es al revés. El acuerdo dice claramente que los países industrializados continúan a liderar este esfuerzo. Eso dice el texto. No lo pone en números, porque el Acuerdo de París no tiene números, cuántos por ciento tiene que bajar quién. Dice en términos generales, cualquier país haga su mejor esfuerzo posible, la mejor ambición posible, y cada 5 años tenemos que renovar y proponer una nueva contribución como país, y esa tiene que ser mejor que la anterior. Entonces, por términos legales, bajo el Acuerdo de París, no es cierto que los chiquitos o los que causan menos tienen que contribuir desproporcionalmente más. Lo que yo creo que hay un miedo por algunos países en desarrollo que la meta global, por consecuencia, requiere que todos bajamos emisiones a largo plazo. Pero hay muchos países como Bolivia que no han emitido mucho en su historia y todavía necesitan, tal vez, no sé, la realidad económica, si es cierto o no, pero tal vez tienen que seguir emitiendo, incrementando un poco más antes de poder bajar emisiones anuales como país. Pero eso sí también se reconoce bajo el Acuerdo de París, que algunos países en desarrollo van a tener que seguir subiendo con sus emisiones un buen rato antes de poder bajar, pero en términos globales es muy evidente, simplemente por los hechos que nos dice la ciencia. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, por ejemplo, en sus informes y el más reciente informe, tenemos que bajar como comunidad mundial. Antes del 2025 ya tenemos que ir a la curva que baje, porque todavía estamos subiendo como comunidad mundial. Pero es súper claro que los G20, por ejemplo, los más grandes emisores, ellos tienen que ir adelante, es lo más importante. Si ellos no lo hacen, estamos jodidos, como dicen en Costa Rica, estamos en gran problema. Pero es muy importante esa idea de solidaridad, que no hay excepción, aunque sea chiquitito, que haga algún esfuerzo y que piense qué está bien, porque es útil por mi país, qué puede hacer por mi país de también hacerme independiente poco a poco de las energías fósiles. Y ahí quiero saltar la pregunta a Marcelo, porque justamente creo que has puesto el dedo sobre la llaga, como le decimos acá, Daniel, porque evidentemente hay países muy dependientes de energías fósiles, ¿no es cierto? ¿Y cómo se entiende este reto de esa transición climática, Marcelo, o esa transición en la dependencia de esas energías fósiles? Y más aún, Marcelo, como en el caso de Bolivia, que están ligadas a nuestro desarrollo. Sí, evidentemente, Susana, y para complementar un poquito lo que decía Daniel, uno de los puntos bastante conflictivos en las negociaciones climáticas siempre ha sido precisamente el tema de responsabilidades, ¿no? O sea, quién es responsable y cómo esas responsabilidades deberían diferenciarse. Entonces hay un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que precisamente se traduce en el Acuerdo de París en este tema de contribuciones, de que todos tienen que contribuir, pero obviamente de manera diferenciada, de acuerdo a las capacidades de cada país. Y otro elemento importante es, respecto a la responsabilidad histórica de los países industrializados, la obligación dentro de la convención, o mejor, más que obligación, tener la responsabilidad dentro de la convención marco de cambio climático, de proveer los recursos, de proveer el financiamiento en particular, para que estos países en desarrollo puedan llevar adelante esas acciones a las cuales se están comprometiendo o que están proponiendo llevar adelante. Ahora, hablemos de la transición. ¿Por qué surge la idea de una transición? El Acuerdo de París, Daniel me va a corregir si es que me equivoco, pero
entiendo que en el Acuerdo de París, por primera vez dentro del proceso multilateral, se define un objetivo concreto, porque antes había un objetivo más conceptual. Por ejemplo, antes en la convención el objetivo era simplemente estabilizar un poco el nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin embargo, con el Acuerdo de París se define un objetivo concreto en el sentido de que todo el mundo, el planeta, tiene que tratar de limitar el cambio climático a 1.5 grados Celsius de cambio promedio de temperatura global. Entonces, la primera vez que surge un compromiso internacional en el cual se define un objetivo específico, en este caso 1.5 grados idealmente, o en el peor de los casos, 2 grados centígrados de cambio promedio global. Se considera, como Daniel hacía referencia, de acuerdo a los estudios científicos, que 2 grados ya nos pondría en el límite de poder vivir como conocemos al planeta. Si cruzamos ese límite de 2 grados, ya estaríamos entrando en un territorio totalmente desconocido para la humanidad. O sea, no sabemos qué es lo que puede pasar ahí, y obviamente lo que se asume es que los eventos climáticos van a ser tan extremos que pueden llegar incluso a poner en riesgo la civilización humana tal como la conocemos. Entonces, el hecho de que se adopta ese objetivo de 2 grados centígrados o idealmente 1.5 grados centígrados significa que tenemos que reducir rápidamente, sostenidamente y sistemáticamente la cantidad de emisiones que se generan por las actividades económicas que se llevan adelante en todos los países. Esa es la idea de la transición, de transicionar de una economía altamente intensiva en gases de efecto invernadero a una economía que es más bien baja en emisiones, e idealmente el Acuerdo de París propone que lleguemos al año 2050 con una economía global de carbono neutral, es decir, que llegamos a un nivel en el que todas las emisiones ya se compensan y estamos básicamente con un incremento neto de emisiones globales de cero. Es decir, estamos hablando ya de cero incremento de emisiones de carbono. Entonces, poder llegar a alcanzar esos objetivos y esas aspiraciones significan transformaciones fundamentales, radicales en muchos casos, a la forma como se llevan adelante las actividades económicas. Esto plantea enormes retos tanto a los mayores demandantes de energía tradicionales, que son mayormente las economías que crecen más y las economías obviamente más desarrolladas, pero también plantea retos a los que proveen, en este caso, por ejemplo, recursos energéticos, combustibles fósiles. Como tú mencionabas, Susana, hay países que son productores de combustibles fósiles y cuyas economías básicamente en gran medida dependen de la capacidad de exportación de esos commodities, de esos recursos. Entonces, hay retos que se plantean desde la perspectiva de poder nosotros asumir nuestra responsabilidad en el convenio, en la convención marco de hacer nuestra economía cada vez más limpia y a la vez también cada vez más resiliente, pero también hay retos en el sentido de que en el largo plazo otras economías que son ahora demandantes de energía, de recursos energéticos, eventualmente van a empezar a transicionar a fuentes de energía limpias. Entonces, eso va a reducir obviamente la demanda por combustibles fósiles y por tanto la demanda para los países o economías que dependen en la extracción y exportación de dichos commodities. Entonces, yo diría que el reto se plantea de esa forma, es la forma como podríamos conceptualizar y enmarcar esos retos. Y obviamente un reto adicional fundamental para un país como Bolivia, y especialmente países en desarrollo, es el reto de adaptación. Es decir, ya tenemos un nivel de cambio climático inevitable por la cantidad de gases de efecto invernadero que ya están acumuladas en la atmósfera que no se van a perder hasta varios siglos después. Y eso está generando, obviamente, los efectos climáticos que estamos observando y que tú los mencionabas, Susana, y en el caso de Bolivia, obviamente, se ha observado bastante en temas de sequías, que se hacen cada vez más intensas, más frecuentes, o el tema de los incendios forestales, el deshiele de los glaciares.
Eh, Todo eso, por ejemplo, es el resultado de un cambio climático ya inevitable debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera. Entonces ya es algo con lo cual tenemos nosotros que lidiar independientemente de los esfuerzos que hagan los países como resultado del Acuerdo de París en el futuro cercano. Ujú. Ese reto de adaptación significa un reto enorme en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros, en primer lugar, para poder reconvertir la infraestructura, hacerla más resiliente. Esa infraestructura es no solamente a nivel físico, por ejemplo, áreas y zonas que ahora están expuestas a eventos más frecuentes y más intensos, por ejemplo, de inundaciones o de sequías, como habíamos mencionado. También la adaptación para poder reconvertir actividades agrícolas. En la agricultura, por ejemplo, hay sectores que van a ser afectados de cierta forma, que requiere que se hagan inversiones para poder hacer esos productos mucho más resilientes a los nuevos eventos climáticos. O en algunos casos van a haber sectores agrícolas que ya no van a poder funcionar dentro de un nuevo escenario climático y van a tener que entonces encontrarse nuevas oportunidades agrícolas para poder todavía garantizar la seguridad alimentaria de los países. Entonces eso también es parte del proceso de adaptación que tenemos que llevar adelante. Entonces el proceso de adaptación también es otro reto que plantea este proceso de transición y que demanda bastantes recursos financieros, sobre todo en particular. También demanda... Perdón. A ver, Marcelo, me quiero quedar ahí porque lo siguiente que quiero es preguntarle a Daniel, precisamente en esta cuestión que acabas de señalar, ¿no? O sea, es la primera vez, digamos, que hay un acuerdo internacional, que es en el Acuerdo de París, que marca una meta a todos los países. Mi pregunta estaba, digamos, en que el lema de los encuentros que producen en el marco de la convención es tiempo de salvar el planeta, ¿no? Bueno, ¿qué más, aparte de esta meta, hace distinto el Acuerdo de París de los acuerdos anteriores que yo creo que se han cumplido de forma relativa, o algunos otros países, digamos, tú lo señalabas muy bien, Daniel, tiene que ver con la voluntad, con lo que cada país establezca, digamos, con lo que cada país se ponga de meta, ¿no? O sea, cómo contribuyo yo como Estado, digamos, a lo global, ¿no? Pero pareciera que luego estas contribuciones decididas, ¿no? Por algunos estados, unos más que otros, ¿no? No siempre están pensando definitivamente en este escenario que nos pone Marcelo a la vista, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, yo sigo también creyendo como Marcelo que el Acuerdo de París sí es muy innovador y tiene muchos elementos que son imprescindibles y que llevan adelante la lucha internacional contra el cambio climático. Sigue siendo, sin embargo, un tratado internacional y hay que entender que al nivel internacional no tenemos una policía internacional. No tenemos una entidad que puede forzar el cumplimiento de sus miembros a la fuerza. Como en un estado, normalmente, un gobierno tiene cortes, tiene fiscalía, tiene policía, tiene formas, normalmente, si funciona bien el Estado de Derecho, de hacer cumplir los individuos y las empresas que están en su territorio a las normas. Las normas internacionales, salvo algunas excepciones tal vez, no tienen ese mecanismo de la fuerza. ¿Por qué no? Porque somos todos estados soberanos. Bolivia tampoco aceptaría una fuerza internacional que le obliga a hacer más o menos o lo que sea. Y es igual, todos los países sienten, nos ponemos de acuerdo, pero de manera voluntaria vamos a participar en este acuerdo porque creemos que es necesario y es para el bien del planeta y para el bien de mi propio país. Uh-huh. Eso es el fundamento y por eso algunos dicen, y es cierto, que es una debilidad al mismo tiempo de los tratados internacionales como el Acuerdo de París, que no se puede forzar
a la fuerza a un Estado de hacer más, aunque la ciencia nos dice claramente que la gran mayoría de los países bajo el Acuerdo de París no ha todavía presentado una contribución individual suficiente. Estados Unidos, Rusia, Alemania, lo que sea, los grandes países que imitan mucho, China, ¿sí? Han hecho sus planes, lo han comunicado y están al público, y eso es la contribución nacionalmente determinada. Y el acuerdo dice cada vez tiene que ser mejor y tienen que hacer más esfuerzo, pero no se puede forzar. Es simplemente el mecanismo internacional, que uno ve al otro y que la comunidad internacional se dé cuenta dónde estamos globalmente. Y eso sí prevé el Acuerdo de París, que cada año en las conferencias la ciencia está muy presente, mucho más presente que antes, que tenemos que confrontar la realidad, porque algo está claro, con la naturaleza, con el planeta, no se puede negociar. Las emisiones son un hecho y los impactos son un hecho, pero el Acuerdo de París y todo el mecanismo con las ciencias, con el IPCC, nos hace entender que hace falta en mitigación, adaptación y financiamiento, y cómo vamos a llegar ahí. Y por eso hay todos esos mecanismos de cada conferencia, cada año, etcétera, etcétera. Daniel, tú tienes razón en esta cuestión de lo que apuntas, ¿no? Que es la soberanía de cada uno de los países, y los países determinarán, y por supuesto no existe una policía mundial que te obligue a hacer nada en el marco de tu soberanía, naturalmente, ¿no? Pero efectivamente hay países que están contaminando, generando gases de efecto invernadero, que están poniendo en riesgo la vida de todo el planeta, ¿sí? ¿No? Es decir, tenemos el caso de Estados Unidos, que contamina muchísimo, tenemos el caso de China, que contamina muchísimo, tenemos el caso de la India, que contamina muchísimo, que creo que son los 3 países, no sé si estoy equivocada, te pido que me corrijas si es así, que más contaminan el planeta. Entonces, si tú tienes esa información, ¿no? Con esa información que se hace también desde la convención, para un poco, no digo intervenir y hacer una cuestión que vaya en contra de la soberanía, de pronto generar mayores niveles de persuasión, ¿no? Tenemos un momento de 4 años donde Trump se ha salido del acuerdo, poniendo además en agenda que esto era un invento de unos cuantos, que el cambio climático no existía y que lo que querían era frenar el desarrollo industrial. Es decir, ha dicho unas barbaridades que bueno, nos dejaban asombrados a todos, ¿verdad? Y ahí evidentemente no es que se pueda hacer nada ni nada de aquello, pero ¿cómo se podría, no sé si se genera elementos de persuasión? Tú que eres abogado, no sé, ¿qué otras cuestiones más se podrían hacer o se hacen que no lo sabemos? Bueno, en primer lugar, yo diría que sí, es importante el mecanismo internacional, pero ha sido aún más importante en los años cuando no lo teníamos. Antes de 2015 no teníamos el protocolo de Kioto y la convención marco, pero no era claro que ya no era suficiente. Era muy necesario tener un marco global donde todos participan y todos ratifiquen y todos hacen sus contribuciones, y bueno, básicamente renovar este sistema internacional sobre cambio climático. Eso sí se logró. Eso sí se ha logrado. Tenemos un acuerdo de París con algunas debilidades, pero con una meta muy fuerte, mecanismos muy fuertes, los que mencionó Marcelo, pero hay mucho más detalle y mecanismos bajo el acuerdo de París. Todas las reglas bajo el acuerdo de París internacionales están elaborados desde 2018, y ahora que se negocia es básicamente mantener el movimiento, el momentum, y la vigilancia mutua de los países bajo este acuerdo cada año, con las conferencias anuales que siguen ocurriendo cada año, y negociar lo que todavía hace falta negociar, preguntas técnicas, nuevos aspectos, como mencionaste, la transición justa, cómo puede ser esa, cómo podemos ayudar los países mutuamente.
pero ya, ya ha cambiado el enfoque totalmente al nivel nacional. Los gobiernos nacionales tienen la primera responsabilidad hoy en día. Sí, uno puede poner el dedo y decir los otros también tienen que hacer lo mismo o tienen que hacer más, es cierto, pero al nivel internacional ya no hay excusa, las reglas están ahí, y lo que vemos, por lo menos en Europa, pero también en Estados Unidos, ahora incluso individuos y ONGs están usando las reglas a nivel nacional, más el Acuerdo de París y otras normas internacionales para llevar a la Corte su propio gobierno. Ahí tenemos un nuevo vínculo. ¿Ya? Los sistemas jurídicos sí existen en muchos países, incluso demandas internacionales vamos a ver más y más. No es así que no hay otras formas de forzar a alguien. Perdón, pero Marcelo levantó la mano. Marcelo nos quiere complementar con algo. Adelante, Marcelo. Bueno, es un comentario y a la vez una pregunta para Daniel, porque entiendo que en la convención también existe un mecanismo para poder forzar de alguna manera a las partes, que en este caso son los países, a mejorar cada vez y ser cada vez más ambiciosos. Ese mecanismo es una especie de revisión que se hace cada 5 años, si no me equivoco, Daniel, o 4 años, y la idea es que es una especie de mecanismo de nombrar o poner en evidencia, más que todo, poner en evidencia a quienes no están haciendo lo suficiente, y ponerlos en evidencia ante la comunidad global y ante el veredicto de la opinión pública. Entonces, más o menos es hasta donde entiendo el mecanismo del Acuerdo de París, en el cual cada 4 años o 5 años se va a hacer una revisión de cuáles han sido los esfuerzos que se han hecho, los resultados que se han alcanzado de parte de cada país, y en función de eso definir cuáles van a ser los nuevos, ir ajustando los nuevos objetivos, pero obviamente al realizar esa revisión cada país va a quedar en evidencia, y esa sería, digamos, una especie de mecanismo para motivar o para impulsar. Sí, tal vez lo contesto rápidamente, si puedo. Sí, es el mecanismo clave dentro del Acuerdo de París, que una vez que cada país ya ha puesto en la mesa su plan de cambio climático, su contribución nacionalmente determinada, como le llamamos, NDC, tienen la obligación, todos los países, de hacer esto cada 5 años, poner en la mesa un nuevo plan, una nueva contribución que se mejora, que está mejor que la anterior. Y estas contribuciones se analizan en un informe de síntesis preparado por la Secretaría, ahora hasta anualmente, pero las Naciones Unidas no dicen este país hace suficiente, este país debe hacer más, este país hace suficiente. Pero hay muchas organizaciones, por ejemplo, The Carbon Tracker y muchos, ¿cómo se dice eso? Think tanks, organizaciones, ONGs, universidades, que analizan e inclusamente tienen un método de básicamente evaluar de forma bastante objetiva si está un país en la zona verde, que ya está haciendo bastante, como Bután, por ejemplo, o algunos tienen la luz verde, muchos están en el amarillo y algunos están en rojo. Incluso hay países que han hecho propuestas que quedaron igual a su anterior o peor, y esto sí. Hay muchos mecanismos en la sociedad civil, en la comunidad internacional de investigación, de ponerlo esto adelante. Pero el Acuerdo de París ve al avance cada 5 años de la perspectiva colectiva, internacional, global. ¿Por qué? Porque algunos países, o muchos países, dijeron: no queremos al nivel internacional un finger pointing, una conversación interminable de solamente uno pone el dedo al otro. Queremos analizar todo eso de la manera colectiva. Sin embargo,
No hemos mencionado que también hay una obligación de cada 2 años cada país produce un informe de transparencia que también tiene que explicar cómo ha logrado su avance, cómo ha logrado sus propias metas. Y eso es el nuevo sistema de transparencia que ahora está empezando 2023, 2024, y ahí grupos de expertos examinan esos informes biannual transparency reports cada 2 años, y eso sí es individual, y eso otra vez es material para tratar de forzar a países que obviamente no están haciendo suficiente de ir más adelante. Pero yo sigo pensando que la presión política por la ciencia y por este mecanismo de cada país quiere quedar bien. Cada gobierno no quiere quedar mal. Cada país tiene una narrativa que sí estamos haciendo mucho. Entonces es muy importante de mantener este momentum y tratar de también llevar a la corte, por ejemplo, gobiernos que no hacen suficiente por caminos de derechos humanos o por caminos de demandas en su propio país. Y hay bastantes ejemplos de eso, pero tal vez eso requiere otra sesión. Bueno, sí, es verdad, Daniel, lo que apuntas, hay los caminos, pero yo quiero volver contigo, Marcelo, en el sentido de que hacer una reflexión de por qué está siendo tan difícil para unos cumplir con los acuerdos, ¿no? ¿Qué representa esto también para las economías de algunos países? Porque evidentemente todo lo que Daniel señala, qué sé yo, está inscrito también en los marcos éticos en los que los países deben moverse, ¿no es cierto? Si estamos pensando en el bien común, en el bien del mundo, compromisos además internacionales que se hacen de forma pública, abierta, ¿no? Donde comprometes la voz del Estado y bueno, están además más allá de esos mecanismos que luego podrían ser coercitivos, ¿no? Me refiero a lo que uno como país debe hacer, pero también lo real es que existen países que por ahí la economía no les permite de pronto que aunque haya mucha voluntad, digamos, la economía no les permite luego hacer la transición tan rápido como ellos quisieran o la adaptación de la que tú hablas de la manera que se quisiera o se aspiraría, ¿no? Sí, evidentemente, Susana, y bueno, tú estás poniendo también el dedo en la llaga, ¿no? Es una de las preguntas tal vez más discutidas dentro de lo que es cuando se considera la efectividad de un acuerdo internacional como el Acuerdo de París, por ejemplo. Yo creo que es un tema muy complejo que toca aspectos políticos, en el sentido, por ejemplo, de cuáles son los fundamentos políticos, como ciertos países se organizan y como ciertos países definen sus procedimientos y sus prioridades. Toca también con aspectos económicos y particularmente, como digo, económicos relacionados a intereses obviamente corporativos. Entonces existe también bastante lobby dentro de los países de grupos corporativos bastante fuertes que van a influenciar, por ejemplo, el grado de ambición que tiene un país para poder llevar adelante ciertos programas de transición y de reconversión. Entonces, por ejemplo, estamos viendo el caso de Estados Unidos, que lo mencionó Daniel, como entre dos administraciones el cambio de narrativa y el cambio no solo en la narrativa, sino también en la acción, el compromiso con respecto al Acuerdo de París ha cambiado drásticamente, y eso obviamente responde a diferentes móviles, ¿no? Tanto políticos como yo diría también de intereses más, digamos, internos del país, corporativos. Entonces es un tema muy complejo, y cuando ya salimos del contexto de países industrializados y nos empezamos a concentrar en países en desarrollo, obviamente, como tú hacías alusión, Susana, hay un problema también de impedimento de recursos, o sea, recursos económicos, obviamente, el poder realizar más inversión pública sobre todo, que no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de una economía, el acceso a esos recursos, el acceso a esa tecnología. Por eso es que dentro de la convención se habla de los recursos para poder llevar adelante las acciones, y esos son acceso a tecnología,
acceso a la capacidad institucional. O sea, muchas veces en los países en desarrollo existe la conciencia de cuáles son las necesidades, la conciencia de cuáles deberían ser las prioridades, pero la capacidad institucional para poder formular, por ejemplo, proyectos, presentarlos de una forma efectiva ante las entidades financiadoras y luego poder gestionar esos proyectos y poder hacer que sean efectivos en la práctica. Ese es también otro gran reto, la capacidad institucional en el contexto de los países en desarrollo. Entonces yo diría que esos son los tres niveles o las tres dimensiones más importantes de limitación a nivel del contexto de países en desarrollo. Por un lado, la parte económica, el acceso a los recursos suficientes. La dependencia, por ejemplo, de las economías de monedas extranjeras hace que obviamente su capacidad de endeudamiento sea limitada. Y por otra parte, a nivel tecnológico, el acceso a las tecnologías, que son tecnologías que tienen un costo, poder accederlas, y por tanto el desarrollo de las tecnologías nativas es obviamente un proceso mucho más largo, mucho más complejo, que también nos lleva a una especie de círculo vicioso. Nos lleva de vuelta al tema del acceso a recursos financieros para poder financiar el acceso a esas tecnologías. Y finalmente la capacidad institucional. Entonces, esas tres dimensiones yo diría que son los limitantes más importantes a nivel de países en desarrollo. Uh-huh. A ver, Daniel, ya para finalizar, ya casi estamos llegando al fin de nuestro programa. ¿Qué significaría para el mundo no cumplir estos acuerdos? Hemos hablado de la necesidad de cumplirlos, pero se dice que en el 2050 habrá un incremento acelerado a este ritmo, un incremento acelerado de incendios forestales, y que si seguimos este ritmo en el 2060 se habría precipitado al mundo a una subida de 4 grados, lo que prácticamente significa la extinción de varias formas de vida. ¿Qué opinas de un escenario tan catastrófico como el que te estoy planteando? ¿Es así? ¿No es así? Bueno, sí, las ciencias son bastante claras, ¿no? Si se cumple con todos los contribuciones que están en la mesa, ya estamos todavía en un camino mucho más allá de los 2 grados de calentamiento, y como tú dices, si no se cumplan, estamos hablando de un mundo de 4 grados de calentamiento, algo así, por ejemplo. Eso era la situación antes del Acuerdo de París, por cierto. Así era la situación. Entonces sí hemos visto ya un esfuerzo de muchos países de por lo menos empezar a reducir y a cambiar sus policías y sus políticas y sus medidas, y luego y de verdad hacer leyes que ayudan a bajar eso. Pero, ¿sabes, Susana? Yo creo al mismo tiempo sí es muy importante enfrentar la realidad que nos dicen las ciencias y confrontar estos escenarios posibles que son terribles, pero al mismo tiempo hay que también enfocar en las soluciones. Hay que dar esperanza a la gente, hay que aplaudir a compañías o gobiernos o grupos o ciudades, municipalidades que sí van adelante, sea contribución grande o pequeña, porque sí es esa narrativa, esa cosa que está en nuestras mentes, por ejemplo, que un desarrollo económico tiene que usar energías fósiles. No es así. Tal vez hoy en día en muchos países todavía es así, pero como dice Marcelo, hay muchas tecnologías ahí ya que están suficientemente baratos para usarlos. Hay mucho conocimiento sobre la adaptación en las comunidades indígenas, en las comunidades tradicionales, que simplemente si damos un nuevo esfuerzo a usar soluciones basadas en la naturaleza o hacer este cambio a energías limpias basado en la hidráulica, en la solar, en viento, etcétera, y hacer un esfuerzo común. Yo creo que sí es evidente que hay muchas más soluciones que hace 5 años, por ejemplo, pero la gente o muchas compañías, muchos gobiernos se quedan en esta narrativa: desarrollo
o desarrollo económicamente beneficiario tiene que ser basada en quemar energías fósiles y tener acceso a todas las tecnologías del siglo pasado. No, hoy en día hay que pensar diferente. Un desarrollo basado en energías limpias, en tecnologías nuevas, no tiene que ser económicamente sin beneficios. Al contrario, puede ser muy beneficiosos. Y hay historias aquí en Alemania con comunidades, ciudades que se hicieron autónomos de energía en los 80s, 90s, por hacer sus propios parques eólicos. Los ciudadanos pagaron por eso. Entonces, eso demuestra que hasta sin un gobierno uno puede hacer mucho como ciudad o como una empresa, etcétera. Al mismo tiempo es absolutamente necesario de mantener esa presión a las grandes empresas, etcétera, etcétera, y redirigir los flujos financieros que estamos viendo en este mundo todavía apoyando demasiado energías fósiles y tecnologías del pasado, y tiene que redirigirse a nuevas tecnologías limpias y a la adaptación. Pero se necesitan las dos cosas, la presión internacional y el proceso internacional, pero también la participación de todos que pueden contribuir con soluciones y ver las soluciones y buscarlas y aprender de otros países que en mismas situaciones. Bolivia puede aliarse más con otros países en Latinoamérica. Hay muchas oportunidades ahí en el ámbito de energía, pero también adaptación o soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, sí, ver la realidad, que es muy dura en los términos de los impactos, pero ser creativo y pensar en soluciones y ver los ejemplos positivos al mismo tiempo. Muchas gracias, Daniel. Y ya para finalizar, Marcelo, te voy a hacer la última pregunta, que es sobre Bolivia, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer como país? ¿Qué miras tú que se debería hacer, tomando en cuenta que nuestra economía es una economía extractiva y de pronto poco amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué crees tú que se podría hacer, tomando en cuenta que también, Marcelo, que esa es la economía que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, pues dices, bueno, cambio de matriz, ¿no? Es que quizás no se apega tanto a la realidad, ¿no? ¿Qué recomendarías? Sí, Susana, bueno, es una pregunta bastante grande, yo diría, ¿no? Para poder resumirla en unas cuantas frases. Y el hecho de que somos una economía básicamente dependiente de extracción de materia prima es un concepto que no es obviamente nuevo. Yo creo que ya a lo largo de los años se ha discutido la necesidad de realizar un salto cualitativo, ¿no? Yo creo que la transición climática nos presenta la oportunidad, y yo creo que todavía estamos dentro de la ventana de tiempo en el que tenemos la posibilidad de discutirlo y de poder hacerlo de una manera más ordenada, pero mientras más esperamos y dejamos pasar el tiempo, obviamente a medida que esa transición se hace más rápida y más urgente, obviamente vamos a estar más obligados y más presionados, digamos, a tomar decisiones fundamentales para la configuración económica del país. Yo creo que esto tiene que ser una oportunidad para volver a visitar la idea de hacer un salto cualitativo. Y en ese sentido, por ejemplo, hace unos días atrás yo estaba escuchando una presentación en la cual mencionaban que China, por ejemplo, está en este momento dedicando bastante dinero para incrementar el parque automotor vehicular con energía eléctrica. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Europa, y Estados Unidos también está entrando dentro de esa tendencia de que hay cada vez más y más demanda de automóviles eléctricos. ¿Eso qué significa? Significa que ahora se abren oportunidades para otro tipo de minerales. Por ejemplo, el litio es uno de ellos, uno de los más importantes de hecho, el níquel y otros que pueden ser abundantes en nuestro país y que obviamente generan oportunidades para esa transición desde el punto de vista económico.
pero yo creo que no hay que dejar pasar la oportunidad de nuevamente pensar en el salto cualitativo y dejar de ser una economía básicamente primaria, sino empezar a ser una economía de valor agregado. Si no, vamos a entrar nuevamente a una nueva etapa, en un nuevo escenario climático en el cual vamos a pasar de una economía dependiente primaria de combustibles fósiles a una economía nuevamente primaria de cierto tipo de commodities que van a ser demandados en un nuevo escenario, digamos así, de una economía baja en carbono. Entonces, yo creo que ahora el gran reto para quienes dirigen nuestro país y para los líderes políticos es precisamente discutir en qué consiste, cómo se puede lograr ese salto cualitativo de una economía primaria a una economía limpia, pero de valor agregado. O en todo caso, resiliente al cambio climático, pero de valor agregado. Y eso implica, yo creo, una discusión en cuanto a la estructura misma de cómo está en este momento la economía, de cómo nos relacionamos nosotros, por ejemplo, respecto a la dependencia a ciertos combustibles. Por ejemplo, nosotros somos bastante dependientes de la importación de ciertos combustibles para la agricultura. Entonces eso nos hace dependientes también de la necesidad de tener cierta cantidad de divisas para poder financiar esas importaciones, y la dependencia de moneda extranjera, como había hecho alusión anteriormente, pone también limitaciones a la capacidad de la economía de poder financiar de manera más nativa este tipo de saltos cualitativos, ¿no es cierto? Porque obviamente mientras tengamos esa gran dependencia de moneda extranjera, estamos limitados debido a la sostenibilidad de la deuda que tenemos que tener, ¿no? La sostenibilidad financiera del país que tenemos que tener. Entonces es un tema muy complejo. Yo creo que ahora simplemente estoy esbozando ideas muy básicas, que yo creo que tal vez sería interesante tener una nueva discusión y visitar nuevamente este concepto de cómo se puede llevar adelante ese salto cualitativo de economía primaria, obviamente de combustibles fósiles, o de estos nuevos commodities que se van a demandar en el futuro para la transición climática, a una economía más bien de valor agregado en línea con las nuevas demandas de la transición climática dentro de los objetivos del Acuerdo de París. Bueno, muy interesante. Creo que has puesto énfasis, Marcelo, en aquellos retos que como país nos debemos plantear. Creo que te agradezco mucho, Daniel, porque nos has dado una idea general de cuáles son estos acuerdos a los cuales Bolivia también se ha inscrito, ha suscrito, ¿no es cierto? Y que creo que es importante que como país empecemos a cumplirlos. De verdad, un programa definitivamente muy interesante. Les agradezco a ambos que hayan podido estar hoy día conmigo. Y bueno, Marcelo, contigo nos vamos a ver en lo que va a ser nuestra segunda entrega. Así que te agradezco mucho, Daniel, por tu tiempo. Sí, muchas gracias también. Nos hemos entrado mucho a la conferencia última, COP27 en Sharm el Sheikh, por mencionar dos cosas. La palabra transición ocurre 15 veces en la decisión principal de esa conferencia, y el tema de acceso a fondos internacionales para países como Bolivia era un gran tema, y allí ya creo que vamos a ver una transición, una mejora en los próximos 2-3 años, y porque toda la discusión de financiamiento para países en desarrollo se toma más serio. Estamos muy lejos de donde tenemos que estar, y por falta también de fondos internacionales, pero también por prácticas. Y yo sé que esas discusiones fueron muy intensas, y también se puede leer en los textos que ahí es como un nuevo esfuerzo de hacer ese acceso a tecnología y financiamiento mucho más fácil y práctico y rápido para los países como Bolivia, que lo necesitan por hacer la transición necesaria. Gracias, Daniel. Susana, yo creo que tenemos que invitar a Daniel a una nueva discusión en el futuro, ¿no? Para poder entrar en esos detalles, porque ha habido muchas cosas, muchos cabos sueltos que son muy importantes. Sí, sobre todo por esta parte que señala aquí al final, ¿no? Esta cuestión de lo del financiamiento para países en vía de desarrollo a los que pudiera acceder países como el nuestro, que tienen que ver también con intentos, por lo menos, no sé, Daniel me corregirá, de
de dar, digamos, no solamente monedas, sino también cooperación tecnológica para que esto pueda suceder. De pronto, nosotros tenemos una cuestión que es el nuevo oro que hay en el mundo, que es el litio, ¿no es cierto? Pero de pronto nos falta competencias tecnológicas, ¿no? Y si el Acuerdo de París te abre espacios por ese lugar, pues sería interesante también reflexionarlo y pensarlo. No lo sé, estoy hablando en voz alta y esbozando alguna idea que se me ocurre de pronto en función a lo que han dicho. Marcelo. Sí, totalmente, Susana. Yo creo que ahora solamente hemos tocado un poquito la superficie, pero hay mucho más en la profundidad para entrar y discutir, así que espero que Daniel esté disponible en un futuro cercano para una nueva ronda de discusión. Muchas gracias a los dos, que tengan realmente unas buenas noches. Y Daniel, muchas gracias, y Marcelo, hasta la siguiente ronda. Muy bien. Bueno, hasta pronto a todos. Hasta luego. Adiós. No te pierdas la transmisión en vivo por Facebook Live. Disfruta nuestros videos en YouTube y escúchanos en Spotify. Para más contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.